la realidad física y la realidad virtual, las cosas no son tan maniqueas, o sea, la división no es tan dicotómica como podría parecer, sino que realmente lo que hay es un continuum de mezclas entre elementos virtuales y elementos reales. La idea de este continuum de realidad y virtualidad fue expresada por Milgram en 1994. Realmente tenemos, por un lado, el entorno real, al otro extremo el entorno totalmente virtual, pero en medio podemos tener distintos elementos de mezcla. Pues si a la realidad, si al entorno real añadimos algún elemento virtual, algún modelo geométrico, tendríamos la realidad aumentada. Si el predominio de lo virtual sobre lo real es muy importante, pero siguen habiendo elementos reales, hablaríamos de virtualidad aumentada. Y en el extremo, cuando ya no existen los elementos reales en el entorno virtual, hablaríamos de un entorno puramente virtual. En general, todo este continuum se suele llamar realidad mixta, y hacia lo que tendemos en estos momentos en este campo de investigación es a proponer entornos de realidad mixta, en la que se entremezclan elementos reales y elementos virtuales. Entonces, para hablar un poco más del tema, la primera duda que podría surgir, es realidad, pero en realidad tenemos tan claro lo que es la realidad. Bueno, es un tema que no es simple. De hecho, desde la antigüedad, los griegos se planteaban si el concepto de realidad era tan claro como parecía. Entonces, la gente que estamos en temas de entornos virtuales solemos hablar de Platón y de la alegoría de la cueva, porque está de hecho muy relacionada con nuestro trabajo. Platón planteó la idea, es una metáfora, de que los humanos éramos como prisioneros en una cueva, veíamos delante nuestro en una pared de la cueva la proyección de las sombras de los seres humanos que estaban detrás nuestro y que no podíamos ver. Hasta que uno de los prisioneros sale de la cueva, explora el mundo real y se da cuenta que lo que pensaban hasta ahora que era la realidad no eran más que las sombras de la realidad. Bueno, este prisionero que se escapa e ilustra los demás realmente es la figura del filósofo. Pero realmente, digamos, lo que llamamos realidad está sujeto a duda. La realidad está sujeta a la ilusión de la percepción. Lo que denominamos realidad depende de lo que percibimos. Más allá de este problema de percepción y realidad, hay otra cuestión que abordaron mucho los psicoanalistas en su momento. Freud, pero más adelante también Klein y más recientemente Winnicott. ¿Qué planteó Freud? La existencia de una realidad psíquica. Además de la realidad física, las personas tenemos capacidad para construirnos una realidad psíquica no basada en los sentidos, no basadas en las percepciones. Y de hecho, las personas que tienen, digamos, patologías, sobre todo en las neurosis, o sobre todo esencialmente en las neurosis, los pacientes lo que les ocurre es que pierden o predomina en su consciente digamos, la realidad psíquica sobre la realidad física. Entonces, eso también nos abre un campo de exploración, porque para nosotros que vamos a intentar crear tecnología para reproducir mundos virtuales, ya no intentaremos reproducir solamente mundos que se asemejen al mundo real, sino que intentaremos a lo mejor reproducir mundos que se asemejen a los mundos psíquicos. Y, utilizando la idea de Platón, también jugaremos con la idea de hacer una ilusión, digamos, de alguna manera crear escenarios de mentira que nos permitan pues, explorar otras habilidades, otras maneras de relacionarse de las personas. Ligando con este hilo argumental, y siempre hablando de los psicoanalistas, supongo que conocéis la teoría de Moreno del psicodrama. Una manera de hablar de las neurosis es teatralizarlas, es la idea del psicodrama, y esto también tiene que ver con la realidad virtual, porque la realidad virtual puede ser, o los entornos virtuales, pueden ser entornos en los que se puedan, dramatizar experiencias que ya no son físicas, sino que son simplemente emocionales, por decirlo así. Y hablando del teatro, ya llegamos en lo que es la palabra propiamente realidad virtual. Esta palabra de realidad virtual realmente viene del mundo del teatro. Quien la definió por primera vez fue Antonin Artaud, que era un dramaturgo francés de principios del siglo, de 1938 más o menos, que planteó una revolución en lo que es el teatro. ¿Qué dice Artaud? Ya no quiere un escenario estático, ya no quiere un teatro que sea simplemente un espectáculo, sino lo que quiere es un teatro participativo, quiere una experiencia
en la que el público participe, viva, no escuche, sino que participe de la experiencia teatral. Y define esta experiencia participativa como realidad virtual, que es un juego de palabras. En realidad son palabras que se contraponen. Entonces, esta idea, que por lo tanto es bastante antigua, fue recogida más recientemente, en los años 80, por Jaron Lanier, que propuso hacer este teatro realidad virtual utilizando tecnología actual. Entonces, explicado, pensaréis que por qué viniendo del mundo de la ingeniería hablo de psicoanálisis, hablo de teatro, hablo de filosofía. Pues porque no hay que olvidar las raíces. Tenemos la tecnología, pero la esencia de lo que queremos hacer está digamos, en las limitaciones y en las capacidades que tenemos como personas. Vale, ¿cuáles son las ventajas de utilizar realidad virtual y entornos virtuales? Pues la primera, la más simple, reproducir entornos, procesos materiales existentes. La ventaja que es, podemos reproducir experiencias de forma muy frecuente, las podemos monitorizar. Además, esto es más barato normalmente que montar escenarios físicos. Digamos, tienen la capacidad de estar instalados en diversos sitios y diversas personas desde diversos lugares pueden participar de una misma experiencia, ubicuidad, esto también es importante, y reducción de riesgos. En un entorno virtual normalmente hay menos riesgos físicos que en un entorno real. Más allá de la reproducción de entornos y procesos materiales existentes, se pueden simular procesos reproducibles en la realidad material, pero que no existen todavía, es lo que se hace con los coches. Se diseña un coche, no existe, pero se podrá reproducir y tenemos exactamente las mismas ventajas que antes, pero además el entorno virtual aquí aporta una nueva componente que es la estimulación del proceso creativo y además aporta la posibilidad de verificar a priori antes de construir. Y la tercera pata sería creación de entornos imposibles. ¿Para qué? Pues para diversión, esencialmente, los videojuegos, pero también para estimular el proceso creativo. Muchos artistas se están interesando en los entornos virtuales porque permiten crear desde un punto de vista artístico y también exploración de la realidad psíquica. Vale, realidad, virtualidad, lo que hay en medio pues podría ser la realidad aumentada. Acabamos de tener un ejemplo de realidad aumentada en la ponencia de antes. Además del feedback del vídeo, el usuario del robot, el usuario que llevaba los encefalogramas, necesitaba información, digamos, más detallada. Y para esto, ¿qué utilizaba? El modelo geométrico. Realmente aquí estábamos, digamos, en una realidad, lo que él veía era el escenario real, pero sumado con el modelo geométrico que aumentaba su realidad. Bueno, esto se ha utilizado en muchos y se está utilizando actualmente en muchos ámbitos, por ejemplo en medicina, en la que se superpone la imagen del modelo, en este caso, por ejemplo, en esta imagen del cerebro del paciente o de la lesión del paciente, a la imagen real. Virtualidad aumentada. Aquí el universo es mucho más virtual, pero la presencia de algunos actores reales puede ayudar. Aquí os he puesto un ejemplo de una conferencia. Es una conferencia totalmente virtual, pero en esta conferencia totalmente virtual aparecen actores reales. La realidad mixta, que es lo que está más digamos, de moda, que es un poco, digamos, una mezcla de todos esos elementos, realidad virtual, realidad aumentada y virtualidad aumentada, permite utilizar las ventajas de todos los sistemas. Aquí tenemos os he puesto un artículo que acaba de salir publicado, que es muy interesante, en el que se propone un sistema en el que, para entrenarse a atender pacientes, en este caso pacientes con problemas mamarios, lo que se propone al estudiante es tocar un modelo real, digamos un paciente de plástico, pero verlo a través de unos cascos estereoscópicos y el modelo está asociado a un modelo virtual y este modelo virtual está dotado de comportamiento, de manera que él tiene el tacto real, pero la interacción se hace sobre un modelo virtual. Tiene la ventaja de que no hay un actor que hace de paciente, porque esto es costoso y molesto, y a la vez se pueden simular distintos tipos de comportamientos. La parte, digamos, de humanidad que le falta al maniquí, que sirve para experimentar, la da el modelo virtual. Bueno, pues esto es un poco una presentación general. ¿Qué tiene que ver la neurorehabilitación con todo esto? Bueno, primero situar un poco el tema. Me corriges, Alberto, si digo alguna cosa que no es correcto. En la neuropsicología, digamos, trata de la organización del cerebro y de su comportamiento.
Entonces, digamos, nosotros ahora estamos trabajando en este tema de neurorehabilitación. La hipótesis básica de la neurorehabilitación es que mediante un entrenamiento específico se puede mejorar el déficit funcional de pacientes con daño cerebral. Esto quizás Alberto nos lo explicará mejor. La idea es que hay daño cerebral, pero se puede mejorar si se hacen unos entrenamientos concretos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la rehabilitación cognitiva necesita ser muy intensiva y además repetitiva. Para introducir cambios corticales hay que repetir muchas veces los ejercicios. Y además esta rehabilitación ha de ser prolongada en el tiempo y ha de estar adaptada a las características de cada paciente. En particular, pues se ha de poder hacer en distintos sitios dependiendo de dónde viven estos pacientes y en distintos entornos. Muy importante es que ha de proporcionar feedback. No vale solo con realizar el ejercicio, necesita saber el paciente si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, cómo lo estaba haciendo en comparación con cómo lo está haciendo ahora en comparación de cómo lo hacía antes. Y, naturalmente, los terapeutas necesitan tener esta información, Y además, es muy importante, la rehabilitación ha de ser motivadora, porque cuando uno entra en un proceso largo de rehabilitación, pues es fácil que se acabe aburriendo. Necesitamos, además, poder seguir y monitorizar todo el tratamiento a lo largo del tiempo y proporcionar, y esto es muy importante, información sobre la validez de los tratamientos. Entonces, toda esta información ha de poder servir para diseñar nuevos tratamientos. Esos son los retos, digamos, de la neurorehabilitación. ¿Y cuáles son las dificultades? Pues normalmente esos pacientes tienen un periodo de internamiento hospitalario corto, después es más complicado que vayan al hospital a hacer la rehabilitación, tiene un coste muy elevado, no solo para la instalación hospitalaria, sino también para los pacientes y para sus familiares. Actualmente es poco motivadora, no hay suficientes herramientas de monitorización y de análisis sistemático de resultados. La evaluación de la eficacia de los ejercicios todavía no es suficiente y, sobre todo, lo que falta es